alegación cuando todavía no hemos proclamado la tipicidad de los hechos que las acusaciones atribuyen a los procesados. Con vocación de síntesis, pero tratando de analizar lo que fue objeto de alegación y de argumentación por las distintas defensas, empezaremos por la petición que han formulado algunas de ellas de que se arbitrara un sistema de traducción simultánea para que pudieran ser formuladas las preguntas en la lengua catalana y ser contestadas también por los acusados en ese mismo idioma. La Sala se ve obligada a rechazar esta posibilidad porque implicaría una inadmisible restricción del principio de publicidad, porque supondría que todos aquellos que están en esta sala o fuera de esta sala y que no disponen de auriculares no podrían atender, no podrían entender las respuestas exoneratorias de los acusados o procesados. Tenemos que hacer un ejercicio de balanceo, un ejercicio de ponderación entre la posibilidad, insisto, de que solo entendamos las respuestas de los procesados aquellos que disponemos de auriculares y, en definitiva, la vigencia, que en nuestro juicio tiene que ser incondicional, del principio de publicidad. Se ha pedido también por alguno de los letrados la posibilidad de formular las preguntas en catalán. Evidentemente, esto, y ellos lo saben, está en manifiesta contradicción con lo que dispone el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula y establece el idioma en el que deben desarrollarse aquellos actos procesales que se desarrollan fuera del territorio de una comunidad autónoma. En buena parte de los escritos de defensa se hace hincapié en el valor normativo de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, firmado en Estrasburgo el día 5 de noviembre de 1992. La Sala ha valorado, ha ponderado el alcance jurídico de esta Carta Europea y entiende que esta Carta Europea no puede ser captada en su verdadera dimensión normativa sin el complemento de otros textos legales, y nos estamos refiriendo fundamentalmente al informe explicativo que el propio Consejo de Europa hace acerca del valor vinculante de esa Carta. En esa Carta, en ese informe explicativo, en el apartado 11 y bajo el epígrafe Consideraciones generales, se dice textualmente: la Carta no otorga derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria. Repito, la Carta no otorga derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria. Solo concede el derecho a reclamar la aplicación de los principios de la Carta, lo que conllevará un saludable efecto en la situación de esas comunidades. Este no es el criterio del Tribunal, este es el criterio del Consejo de Europa en el informe explicativo acerca del carácter normativo, del carácter vinculante de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Bien, como quiera que no otorga derechos individuales ni colectivos, pero sin embargo sí permite reclamar la aplicación de los principios de la Carta, la Sala va a atender a esa reclamación, pero la va a atender en sus justos términos. Es decir, cualquiera de los procesados o acusados que quiera responder en su propia lengua materna podrá hacerlo. Eso sí, la razón por la que la Sala otorga este derecho, más que otorga, reconoce este derecho, está ligada fundamentalmente a la capacidad de optar por razones emocionales, por unas respuestas que, eso sí, interpongan a un profesional de la traducción en las explicaciones que quieran hacer llegar a esta Sala sobre los argumentos con los que quieran responder al Ministerio Público o a cualquiera de las otras acusaciones. Insisto que la Sala lo que hace es reconocer las razones de carácter emocional que a los procesados, si optan por el ejercicio de esta opción, se les concede de hablar en su propia lengua materna. Lo que sí quiere dejar bien clara la Sala es que esta decisión no está vinculada, como algunos de los escritos alegatorios de las defensas quiere hacer, a una hipotética indefensión. No se otorga por la Sala la capacidad
incondicionada, además, de dar respuesta a las preguntas de las acusaciones en idioma catalán por una hipotética indefensión que se produciría si respondieran en castellano. La razón es fundamental, y es que llevamos 1 año y 4 meses de proceso de causa especial en castellano y no se ha hecho la más mínima alusión a la reivindicación de la posibilidad de responder en lengua catalana. Y además no se ha hecho cuando lo que ha estado en juego ha sido ni más ni menos que la aplicación de medidas cautelares que han implicado, y a la vista está, una restricción de su libertad personal de acuerdo con el criterio del instructor, luego proclamado también o confirmado por la Sala de Recursos. A nuestro juicio también, esta solución es de alguna manera coherente con otros 2 documentos que para nosotros tienen un valor especial, y es el informe sobre el cumplimiento por España de esa Carta de Lenguas Regionales o Minoritarias. En ese informe que presta a España respecto de el cumplimiento, el grado de cumplimiento y aplicación de la Carta, pues se dice expresamente, entre las recomendaciones que formula el Comité de Ministros al Estado, se incluyen 2. Se dice que se sugiere, estamos hablando de un informe, el 5º informe sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, correspondiente a los años 2014 a 2016. Y las recomendaciones del Comité de Ministros, que es el encargado precisamente de verificar el grado de cumplimiento de la Carta, son 2. Leo textual. Primero, para que se modifique el marco jurídico con el objeto de dejar bien claro que las autoridades judiciales, penales, civiles y administrativas en las comunidades autónomas puedan llevar a cabo los procedimientos en las lenguas cooficiales a petición de cualquiera de las partes. Segundo, que continúen adoptando las medidas jurídicas y prácticas necesarias para garantizar que una proporción adecuada del personal judicial destinado, repito, en las comunidades autónomas a las que sea de aplicación el artículo 9 de la Carta tengan capacidad para trabajar en las lenguas pertinentes. El propio Consejo de Europa constata el grado de cumplimiento de los deberes derivados para el Estado de esa Carta Europea y hace 2 sugerencias que, como todos ustedes, letrados de la defensa, habrán podido comprobar, se limita a lo que constituye el ámbito de la comunidad autónoma, lo cual, por otra parte, es perfectamente congruente con lo que proclama el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero no se trata de este informe, que está suscrito por el Ministerio de la Presidencia y para las administraciones territoriales, insisto, correspondiente a los años 2014 a 2016. Existe también el informe sobre la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en Cataluña de los años 2006 a 2008. Este informe no está suscrito, reitero, por un órgano de la estructura administrativa del Estado, sino que está reconocido por la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Vicepresidencia y la Secretaría de Política Lingüística. Y ahí, en ese informe, en el apartado 2, a la hora de observar el grado de cumplimiento del artículo 9 de esa Carta Europea de Lenguas Regionales, lo que viene a indicar exactamente es que, conforme al artículo 102, párrafo primero del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se precisa la obligación de que aquel personal de la magistratura, judicatura y fiscalía que deba acreditar el conocimiento del catalán se circunscribe a aquellos que ocupen una plaza en Cataluña y que deberán efectivamente acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán. Aparece de nuevo en el propio informe elaborado por la Generalitat de Cataluña la limitación territorial de la utilización de la lengua catalana en el ámbito precisamente de la Administración de Justicia. Y ya, para terminar en relación con este apartado, también se vuelve a insistir en que, respecto de los órganos constitucionales y a los tribunales de ámbito estatal,
se hace una invocación del artículo 33, párrafo quinto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde se dispone que los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho de relacionarse por escrito en catalán y que los escritos presentados deberán tener en todo caso plena eficacia jurídica. Esto es lo que va a hacer esta sala, atribuir plena eficacia jurídica, como no podía ser de otra manera, a todos los documentos que se han presentado en lengua catalana y reconocer, insisto y reitero, el derecho, la opción a la que pueden acogerse cualquiera de los acusados por la posibilidad de hablar, de responder en la propia lengua materna, introduciendo, eso sí, pero la sala ha previsto la intervención de 2 traductores, si así lo desean, esa persona intermediaria entre sus explicaciones y la recepción de la propia sala. Esto en relación con el idioma. Se ha hablado también, y se reitera por las defensas, y de forma además legítimamente insistente, su queja por la fragmentación del objeto del proceso. Se dice que esto ha implicado una pulverización o una fragmentación de lo que es la investigación de unos mismos hechos y se reclama una y otra vez la incorporación de documentos que constan en otra causa. Bien, como ya apuntamos en el auto de 1 de febrero de 2019, la Sala asume un compromiso de prescindir de viejos resabios del sistema acusatorio mixto y de formar convicción exclusivamente sobre aquello que el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone al órgano decisorio. Es decir, solo las pruebas practicadas en el acto del juicio oral van a servir para formar convicción sobre la autoría, si así se proclama, de estos hechos. Evidentemente, va a existir la vía que legitima el artículo 714, el artículo 730 y, en relación con las piezas de convicción, el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como forma siempre, insisto, que se filtre por el principio de contradicción y por el principio o por el derecho de defensa, como forma de aportación a todo el bagaje probatorio que va a servir en su momento para la convicción de la Sala. Este criterio, insisto, no solamente es consecuencia de la convicción que tiene la Sala, de que solo las pruebas que se practiquen en el acto del juicio oral van a servir para formar el material, el sostén probatorio sobre el que construir la respuesta, el desenlace, la sentencia respecto de las acusaciones que se formulan por el fiscal y el resto de las partes. Esta convicción es la que va a presidir el desarrollo de todo el juicio. Por las defensas, en un estupendo manejo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se hace alusión a una sentencia, es la sentencia Chambaz contra Suiza, de 5 de julio de 2012. Es cierto que esta sentencia trató de dar una respuesta al problema que se suscitaba respecto de la alegación de el quebrantamiento del principio de igualdad de armas en aquellas ocasiones en que ese quebranto podía tener un reflejo también en la vulneración del derecho a un proceso justo, con la consiguiente quiebra del artículo 6 del Convenio de Roma. Pues bien, examinado ese supuesto, la Sala constata que se trata de un caso muy concreto en el que un ciudadano que había sido objeto de una investigación administrativa por la posible comisión de una infracción tributaria reivindicó en el momento del enjuiciamiento, por cierto también en el ámbito administrativo, para la posible cuantificación de esa infracción tributaria y para la posible comisión de un delito fiscal, reivindicó que se incorporara al examen que tenía que hacer el Tribunal Administrativo todo el expediente que había servido de base a la Administración tributaria para derivar el tanto de culpa. Es indudable que cualquier órgano jurisdiccional, y no hacía falta que lo proclamara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, iba a aceptar necesariamente que todos aquellos documentos que han servido para respaldar una acusación derivada de la infracción de las obligaciones tributarias tienen que estar a disposición del órgano que finalmente va a imponer la sentencia.
hay un tracto sucesivo entre el material administrativo sobre el que se ha construido la infracción tributaria y lo que luego constituye, evidentemente, el material probatorio que tiene que valorar el tribunal, en este caso, que tenía que imponer la sanción. El supuesto que nos ocupa es distinto. Aquí no hay un fenómeno de sucesión procesal. Aquí no hay un tracto sucesivo entre todos y cada uno de los procedimientos que se han iniciado en el Juzgado Central de Instrucción número 3, en el Juzgado número 13 de Barcelona y los que aquí, o el procedimiento que aquí se está siguiendo. Miren, la Sala tiene la plena seguridad de que cada uno de esos procedimientos fue objeto de un acto de incoación singularizado contra personas también singularizadas y sin que se produzca ningún tipo de comunicación desde la perspectiva de condicionar lo que puede interferir la valoración probatoria de uno a otro procedimiento y que provocara alguna quiebra o alguna queja relacionada con la posible indefensión. Anticipamos que la Sala ha valorado también la Directiva 13/2012, que efectivamente reconoce el derecho a la información en los procesos penales y que ha sido apuntado por las distintas defensas. Bien, a la hora de fijar el alcance de este derecho, en el considerando 31 se dice textualmente se reconoce el derecho de acceso a las pruebas materiales, ya sean favorables o desfavorables para la persona sospechosa o acusada, que obren en poder de las autoridades competentes y, ojo al inciso final, responsables del expediente penal específico. Este es el vocablo, responsables del expediente penal específico. Es decir, reconoce, en línea con lo que establecía la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconoce un derecho al acceso a todos aquellos documentos que obran en un expediente que va a ser valorado por un órgano decisorio para dictar sentencia. Pero lo que no reconoce es el derecho, si me permiten la expresión, a un acceso preventivo respecto de todos aquellos procesos que en paralelo se estén gestionando en otros órganos jurisdiccionales para ver si en alguno de ellos existe algo que pueda afectar al derecho de defensa. Esta causa especial, que es la causa 20907 de 2017, no puede convertirse en el continente formal en el que se recibe todo lo que procesalmente se ha investigado en relación con los hechos acaecidos en Cataluña. Esta causa no puede convertirse en el destino incondicionado de otro tipo de procedimientos que están siguiendo otras vicisitudes en relación con otros procesados. Esto provocaría un aluvión documental si trajéramos todo aquello que se está investigando en la Audiencia Nacional, todo aquello que se está investigando en el Juzgado número 13 de Barcelona, provocaría una aluvión documental que generaría, si me permiten la expresión, una metástasis verdaderamente documental y procesal que estamos convencidos que provocaría para todos los propios procesados una merma de su derecho de defensa. Los procesados saben que de lo que se le está acusando es de lo que está aquí, en esta causa, y que todos y cada uno de los documentos que van a ser objeto de incorporación, porque así lo han pedido las acusaciones, van a ser filtrados por el principio de contradicción y por el derecho de defensa. Se ha pedido también por las defensas la suspensión del procedimiento para que se terminen de incorporar a esta causa todos los documentos que han sido objeto de reclamación. La Sala está especialmente concernida con lo que es la vigencia del derecho a un proceso sin dilaciones, que reconoce, como no podía ser de otra manera, a los procesados y, en definitiva, al derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable. Lo que no vamos a hacer es, por aplicar un determinado criterio de ordenación del procedimiento, que esto represente una quiebra de su derecho de defensa. Para evitar esta circunstancia, la Sala anticipa que va a reconocer todas las capacidades de alegación, todos los argumentos de defensa que quieran esgrimir
los procesados y, lo que es más importante, estamos incluso abiertos a la posibilidad de que, si transcurrido el término del interrogatorio todavía faltaran documentos en ser incorporados, abriríamos un segundo momento de interrogatorio limitado exclusivamente a esas preguntas que ustedes han podido imaginar, concebir o considerar absolutamente pertinentes para defender la inocencia de sus defendidos y que, por falta de incorporación de estos documentos, pues todavía no pueden formularlas. Insisto que, una vez terminado el interrogatorio de cada uno de los procesados, todos aquellos aspectos que hayan podido quedar en el tintero como consecuencia de la imposibilidad de interrogar sobre documentos que no se han incorporado a la causa darán lugar a una nueva apertura de otro momento, de otro episodio relacionado con la práctica del interrogatorio para descartar cualquier elemento, cualquier duda sobre la capacidad de las defensas para interrogar a sus defendidos en relación con todos y cada uno de los documentos, ahora sí, que se hayan incorporado a la causa. Por otra parte, en cuanto a la petición de libertad que se ha formulado por algunas de las defensas, en la medida en que no se ha observado que se hayan modificado los presupuestos que llevaron al instructor y que llevaron a la sala de recursos a confirmar o a apreciar la concurrencia de los presupuestos que legitiman una medida cautelar de estas características, pues la sala va a entender o va a estimar que precisamente de lo que se trataba era de garantizar su presencia en el juicio y que, en consecuencia, partiendo de la provisionalidad de todas las medidas cautelares, que forma parte de las notas, digamos, definitorias y conceptuales de lo que es una medida de esta naturaleza, la sala no va a aceptar esas alegaciones como determinantes de la libertad de los acusados. Miren, se ha hablado también de la colocación de los acusados para hacer más efectivo el derecho de defensa. Algunas de las partes lo han solicitado expresamente, otras no. Lo que hemos podido percibir en la sala es el permanente esfuerzo de los acusados en las sesiones anteriores por comunicarse con sus abogados e incluso intercambiarse documentos. Si alguno de los procesados considera que su defensa es mucho más efectiva, es mucho más directa, colocándose en los sillones que están reservados en la parte de atrás, pueden hacerlo sin ningún problema. Lo que sí es cierto es que aquellos que opten por permanecer donde ahora están no pueden seguir en el trasiego de documentos y con con lo que es la interrupción del desarrollo normal de la sala, pues con contactos permanentes que, insisto, se pueden evitar simplemente colocándose con una proximidad física al letrado que está ejerciendo el derecho de defensa. Esta decisión, saben ustedes, que no tiene otra cobertura que la concebida por el autor de la ley del jurado para las personas que son acusadas en ese marco procesal, pero la sala no quiere poner ningún límite a la posibilidad de que un contacto físico próximo con el letrado permita un ejercicio más efectivo del derecho de defensa. Se ha alegado también, en relación con los testigos protegidos, que quieren conocer la identidad de los testigos protegidos y evitar cualquier clase de contacto que pueda haber, o mejor dicho, cualquier clase de privación del contacto físico con los testigos que en un momento determinado están declarando. La sala quiere dejar bien claro que en esta causa no hay ningún testigo protegido. Se va a solicitar al Ministerio Público que, en relación, si no recuerdo mal, con un mozo de escuadra que era identificado por la referencia que proporcionaba unas diligencias previas que se seguían en un juzgado de instrucción de la herida, que proceda a la identificación con su número personal. Lo que sí es posible que la sala acuerde, y siempre a petición de algunos de los testigos que declara, son no restricciones al derecho de defensa, no restricciones a la capacidad que van a tener los defensores para conocer quién es el testigo al que están interrogando, sino limitaciones del principio de publicidad para evitar que
el rostro, que la cara, que en definitiva las señas de identidad de alguno de los testigos, pues pudiera ser difundida con la señal que está permitiendo el seguimiento en streaming, el seguimiento en televisión de este juicio. En cuanto a las alegaciones sobre cuestiones prejudiciales, la Sala toma nota de estas, de estas peticiones, pero considera que no se dan los presupuestos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para que suscitáramos ahora una cuestión prejudicial. En cuanto a la aportación que se ha solicitado por escrito de un vídeo donde se recogen las declaraciones de una secretaria de Estado y que podrían afectar al derecho a la presunción de inocencia, la Sala quiere dejar bien claro que conoce, como no podía ser de otro modo, el significado y el ámbito del derecho a la presunción de inocencia, entendido como una regla de tratamiento no solo frente a los tribunales, sino también frente a lo que puede ser cualquier representante de los poderes públicos, que tienen que proclamar siempre que se refieran a los acusados o procesados en este y en cualquier otro procedimiento la inocencia de los que están soportando una acusación penal. Somos conscientes de ello, pero entendemos que en la medida en que se trata de documentos que no se han generado en el proceso, de documentos que en modo alguno van a servir para formar convicción por nuestra parte sobre la acusación que se formula por el fiscal y el resto de las partes respecto de los acusados, la Sala rechaza la incorporación de ese vídeo, entendiendo además y poniendo de manifiesto que ninguno de los miembros de la Sala lo ha visto y puede prescindir perfectamente de las valoraciones que ahí se incluyen sobre la autoría o sobre la inocencia o la culpabilidad que anticipadamente se atribuye de forma injusta a los acusados. Respecto de peticiones ya más concretas del letrado del señor don Jordi Sánchez, la Sala acepta la prueba documental propuesta con el número 7, relacionada también con que se admitan un pendrive con imágenes del 1 de octubre, se incorpora y va a ser objeto de valoración. Admite también el informe que se ha presentado sobre el contraste, el informe de las unidades de emergencia sobre el contraste del número de heridos en relación con otras actuaciones, otras manifestaciones que se han podido desarrollar en Cataluña, con lo cual se aceptan las dos propuestas probatorias que acabo de comunicar. Se ha alegado también problemas técnicos por parte de algunos de los defensores acerca de su capacidad de acceso a documentos que obran en la nube. La Sala es consciente que durante la instrucción estos problemas se suscitaron. Para su solución se activó la ayuda técnica del Ministerio de Justicia y, según los informes del Ministerio de Justicia, esas dificultades estaban derivadas de un problema de incompatibilidad entre sus ordenadores personales y el sistema operativo que estaba empleando el Ministerio. Estos problemas fueron subsanados. Esos problemas hoy no pueden generar, más allá de disfunciones episódicas o puramente coyunturales, ninguna merma del derecho de defensa. Todos tenemos que admitir que este procedimiento se está siguiendo en un formato digitalizado, pero si se hubiera prescindido de ese formato digitalizado, el verdadero contenido documental estaría ahí, en esos papeles, en esos metros cúbicos de papel que se esconden detrás de las sillas que ahora ocupa el Ministerio Fiscal. En consecuencia, no hay indefensión, no ha habido indefensión porque esas dificultades técnicas han sido subsanadas y siempre ha tenido la defensa la posibilidad, en aquellos casos en que se hubiera producido esa perturbación ocasional, la posibilidad de acceder al formato convencional. Pese a todo, si más allá de la queja de que no puedo acceder a determinados documentos, alguna de las defensas indicara que hay un documento concreto, una serie documental determinada,
un grupo de documentos oficiales, privados, de cualquier naturaleza, sobre los que ustedes quieren formular una alegación y que no encuentran en la nube, no tengan ninguna duda, no tengan ningún reparo en formularlo, en reivindicar con indicación exacta de aquellos documentos que están menoscabando o que están obstaculizando su derecho de defensa. También se ha alegado el hecho de que ha habido un problema con el acceso a los partes médicos, los sobres donde se contenían los partes médicos de algunas lesiones que habían sufrido los agentes de policía. La Sala accede también a la plena disponibilidad de esos partes médicos, si bien la Secretaría se encargará de borrar los datos de identidad de esos agentes y serán sustituidos por su número y por su número profesional y por la unidad de destino en la que presten sus servicios. Se ha reiterado por algunas defensas su protesta por el hecho de que hayamos rechazado la posibilidad de declaración del señor Puigdemont y algunos otros procesados ahora declarados en rebeldía como testigos. Estamos convencidos que la trayectoria profesional y jurídica de la mayor parte de los letrados, de todos los letrados que ocupan hoy el estrado, les permite conocer la respuesta. En un proceso penal no se puede cambiar el formato con el que uno comparece. No se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo. Esto es inviable, es conceptualmente imposible en nuestro proceso penal. Cuestión distinta es que aquellos imputados, investigados, que están como tales en otros procedimientos distintos, puedan ser llamados a eso sí, como testigos. Y, por supuesto, con la prevención de que podrán reservarse la respuesta, podrán no responder. En definitiva, podrán exonerarse del deber de decir verdad que incumbe a todo testigo si la respuesta puede afectar a su condición de imputados en otro procedimiento. Pero seamos serios, en un procedimiento penal no se puede ser al mismo tiempo procesado y testigo. Esto es así. Y el cambio de formato no lo puede otorgar la Sala porque las defensas entienden que es fundamental para, en definitiva, la validez o, de alguna manera, la plenitud de su derecho constitucional a valerse de los medios de prueba que considere oportuno. En cuanto a la petición de alguna de las defensas de que se restrinja por falta de legitimación la capacidad de la Abogacía del Estado para formular el escrito de acusación por el delito de sedición, la Sala entiende que en el momento en el que se analiza el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, se observa que el delito de sedición está construido a partir de una relación concursal con el delito de malversación. Esa relación concursal, malversación, sedición, otorga una unidad conceptual al delito que no nos permite fragmentar la legitimación y decir, mire usted, lo que la Abogacía del Estado considera que son gastos expresivos de una administración desleal en relación con un referéndum, usted del referéndum no puede decir absolutamente nada. Insisto que es el acta acusatoria que con carácter provisional formula la Abogacía del Estado. La Sala se limita simplemente a constatar que hay una unidad conceptual derivada del tratamiento concursal que obliga a no permitir o no atender la reivindicación de algunas de las defensas de que se le restrinja la capacidad de alegación solo al delito de malversación. La defensa del señor Turull pedía que se aclarara si efectivamente se había admitido o no el bloque documental señalado con el apartado 6, párrafo primero. Se admite, se ha admitido, que se descarten las dudas. La defensa del señor Cuixart pedía la expulsión de la acción popular en este momento ejercida por el partido político
Vox a partir de la idea de que en el escrito de acusación se hacían añadidos ideológicos que perturbaban lo que era, el significado de un escrito acusatorio tal y como exige el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Incluso se sugería, con cita de un auto de esta sala, la posibilidad de que la sala excluyera todos aquellos aspectos que son impropios del relato fáctico que pretende ser el soporte a una determinada acusación. Bien, la Sala cree que en este momento de la causa no podemos zambullirnos en ningún escrito de acusación para, con un criterio selectivo, decir esto sí, esto no. Estamos convencidos que esto no contaminaría nuestra imparcialidad objetiva, pero para evitar cualquier atisbo, para evitar cualquier riesgo de que la Sala perfeccione el escrito de acusación con un criterio selectivo, sustituyendo o prescindiendo de afirmaciones de claro contenido ideológico, para evitar ese riesgo, la Sala no va a aceptar esa alegación, pero lo que sí quiere dejar bien claro es que el interrogatorio de las acusaciones y, por supuesto, también de las defensas va a ser un interrogatorio que solo va a poder centrarse en los aspectos fácticos. No va a ser posible un debate ideológico sobre precisamente la posición, la actitud de carácter ideológico que cada uno de los acusados o la representación de la acusación popular pueda en ese momento encarnar. En consecuencia, el escrito de la acusación popular no va a ser tocado por este tribunal. Es cierto que eso que se citó como precedente tiene evidentemente un valor interpretativo, pero se olvida un dato clave, que en ese caso quien podía realizar esa tarea era el instructor, que no iba a formar parte de la sala. En consecuencia, en la medida en que un instructor que no iba a formar parte de la sala y no tenía ninguna incompatibilidad funcional entonces para luego dictar una sentencia absolutoria o condenatoria en función de los elementos de prueba, se podía permitir la posibilidad de filtrar y de prescindir de algunos contenidos extravagantes e impropios de lo que es un escrito de acusación. Se pide por la defensa, si no recuerdo mal, también del señor Cuixart, que se excluya el delito de organización ilícita al no tener una base fáctica. Miren, la Sala constata que hay un problema. Hay un problema desde la perspectiva del soporte fáctico de ese delito de organización ilícita. La razón que nos lleva a posponer al momento de la sentencia la posibilidad de pronunciarnos sobre la existencia e inexistencia de ese delito está ligada a lo que he comentado con anterioridad. La Sala ahora no puede estar proclamando organización ilícita sí, organización ilícita no. Esto evidentemente comprometería, por lo menos en términos, externos, comprometería lo que es la necesidad de que la Sala no tome contacto con lo que es el escrito de acusación, más allá de la valoración de su verdadero respaldo o su falta de respaldo a partir de la práctica de la prueba. Por la defensa de la señora Forcadell se solicitaba la traducción de todo un conjunto de documentos de carácter, que están incorporados a la causa y que están en catalán. En principio vamos a entender que conforme al artículo 231, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esos documentos tendrán plena eficacia sin necesidad de ser traducidos. Esto sí, si alguna, a lo largo del desarrollo de las sesiones del juicio oral, la defensa de la señora Forcadell entiende que uno de esos documentos puede provocar una falta de entendimiento por la Sala como consecuencia de algún error terminológico, del carácter anfibológico que pueda tener una u otra expresión, no tendrá ningún inconveniente la Sala de que se centre parte de su defensa precisamente en la indicación de aquel documento concreto que considere que es fundamental desde la perspectiva de los interrogatorios o desde la perspectiva de su propia significación documental, y en su caso procederíamos a la traducción.
También se ha hablado y se ha insistido de forma reiterada, en la necesidad de que la Sala investigue las direcciones IP de determinados perfiles de Twitter que las defensas atribuyen a 2 de los testigos o 3 de los testigos que van a comparecer. Miren, la Sala no tiene capacidad ahora de ejercer una función de investigación para comprobar el perfil ideológico de unos o de otros de los que han intervenido en la investigación de los hechos. Pero entiende la Sala que esto no va a provocar ninguna quiebra de lo que ustedes quieren sostener, que es la falta de imparcialidad de algunos de los que, como representantes de las instituciones públicas, intervinieron en la investigación, porque estas 2 personas van a comparecer aquí como testigos y van a comparecer aquí bajo juramento, y ustedes le van a poder preguntar y la Sala va a poder valorar la credibilidad de si efectivamente esos perfiles corresponden o no corresponden a esa persona. Bien, la defensa de doña Dolores Basa ha solicitado un informe, la incorporación de un informe de la Administración General del Estado y también de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía sobre los gastos del referéndum que fueron trasladados al Juzgado de Instrucción número 3. Se acuerda la incorporación de ese informe, la solicitud de ese informe, y acordamos también, si así ha sido solicitado, la citación como peritos de quienes fueron los autores de esos informes para contrastar si efectivamente existieron o no existieron esos gastos y si hubo o no hubo una coincidencia con otros documentos u otros informes que se han incorporado a la causa. Por penúltimo, la defensa del señor Forn, el señor Melero, planteaba fundamentalmente la necesidad de que se admitiera una pericial relacionada con la aportación que podía hacer algún perito, alguna persona de acreditado reconocimiento en otros conflictos de naturaleza que considera la defensa similar al que se ha podido vivir en Cataluña, para que nos informara acerca de lo que constituye todo un dispositivo policial, todo un tratamiento de esas manifestaciones, etcétera, etcétera. La Sala no lo va a aceptar, pero no lo va a aceptar por una razón muy sencilla. Se propone como contraprueba a lo que se ha entendido como aceptación del informe de inteligencia que sí proponía el Ministerio Fiscal. El problema es que el informe de inteligencia no va a ser admitido, y se dijo en el auto nuestro, como tal informe de inteligencia. La Sala solo va a admitir, y vamos a ser inflexibles en esto, preguntas sobre hechos de conocimiento cierto. No va a admitir valoraciones personales sobre hechos que no son los que están siendo objeto de acusación y de enjuiciamiento. En consecuencia, quienes van a declarar, y así se dijo en nuestro auto de 1 de febrero, como testigos expertos, lo único que van a poder responder es sobre lo que vieron, sobre lo que percibieron por sus sentidos, filtrado a partir de su experiencia. No es una prueba de inteligencia. Sí sería una prueba de inteligencia la aceptación de ese perito, de ese responsable de las fuerzas de seguridad en el Reino Unido, porque a este señor sí le tendríamos que preguntar sobre hechos que no ha visto, sobre hechos que se limitaría a valorar a partir de su experiencia. Eso sería una pericial de inteligencia. La Sala, en la medida en que no admite la pericial de inteligencia, sino que lo condiciona al matiz que hemos dado respecto de la condición de testigo experto, estima que no es necesario que, frente a esa negativa a la pericial de inteligencia de la acusación, se oponga una pericial de inteligencia que no va a necesitar ese punto de contraste. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de que todas las preguntas que quieran formularse para hacer realidad ese derecho de defensa respecto de los responsables que han sido citados por el Ministerio Fiscal, pues podrán hacerse sin ningún tipo de limitación. Sin embargo, sí va a aceptar la Sala la petición que formulaba el señor Melero en el ejercicio de la defensa del señor Forn,
acerca de la declaración del exministro don Juan Ignacio Zoido. Esa petición de comparecencia ante esta sala sí va a tener el punto de contraste con las explicaciones que pudo dar en la Comisión del Senado, en la Comisión de Seguridad, y en la que hizo toda una serie de afirmaciones sobre la intervención policial el día 1 de octubre, que la sala considera que puede ser de interés para el ejercicio del derecho de defensa que asiste al señor Forn y, en definitiva, para que las alegaciones de la defensa pues, puedan tener vigencia con total y absoluta plenitud. Si no se me ha olvidado nada, esto es lo que queríamos expresar. Insistir, reitero, en que no va a haber limitación de ninguna posibilidad alegatoria ni ninguna posibilidad de contradicción de los argumentos de las acusaciones por parte de las defensas. Y les reiteramos, queden tranquilos porque esta sala solo va a formar criterio por lo que va a percibir aquí, en el acto del juicio oral. Precisamente para ello, no me interrumpa, perdón un segundito. Precisamente para ello vamos a iniciar el interrogatorio, vamos a proseguir el desarrollo del juicio con el interrogatorio del primero de los procesados que señalaba el Ministerio Fiscal. Miren, el turno de intervenciones, saben ustedes que no admite posibilidad de réplica, ni de dúplica, ni de alegación. Ayer tuvimos la posibilidad de una glosa, digamos, crítica o de adhesión a alguno de los argumentos de la defensa, que es una posibilidad que no está ni siquiera prevista. Saben incluso que esta extensión de la audiencia